Bien, Dios les bendiga. La clase de hoy corresponde a la necesidad que hemos estado viendo en las naciones de cumplir con el mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos hizo en el libro de Mateo, en el capítulo 28. Dice que Él ordenó que toda potestad le había sido dada a Él y que fuésemos a las naciones a ser discípulos. Hoy vamos a iniciar una etapa muy emocionante para mí en lo personal, y es la etapa de haciendo discípulos en las naciones. Esta clase de hoy la vamos a titular como la primera parte de el discipulado del reino de Dios, y el tema específico que vamos a tratar hoy es el de cómo nos llegó la Biblia. Cómo nos llegó la Biblia. Por ejemplo, hoy nosotros, ¿verdad? Aquí le estoy mostrando un ejemplar de Biblia, específicamente la versión Reina Valera 1960, y este ejemplar de Biblia hoy nosotros ¿verdad? Lo tenemos compacto en nuestras manos, lo vemos cómodo de uso, fácil, ¿verdad?, de accesar a él, pero no siempre fue así, no siempre fue de esta manera. O sea, en la Biblia como libro no estuvo siempre disponible de una forma tan compacta. Este libro sufrió un proceso de evolución, una palabra, ¿verdad?, o de transformación a través de la historia humana. Y para ello, yo tengo un pequeño manual aquí, que es el que vamos a estar trabajando. Más luego estaré compartiendo, ¿verdad?, en este mismo video, el link del acceso a los archivos PDF de este mismo material, que posteriormente estaremos diagramando, para que usted, mientras estemos dando la clase, pueda ir constatando, tanto en el manual como en la misma Biblia, todo lo que nosotros pues estamos queriendo enseñarle. Para iniciar esta clase, vamos a ir de inmediato a Segunda de Pedro, en el capítulo 1, específicamente en los versos 19 y 20. Segunda de Pedro 1, versos 19 y 20, dicen así, de la siguiente manera, y yo quiero leerlo para honra y gloria de nuestro Dios, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Dice: tenemos pues la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si a usted, ¿verdad?, que me está escuchando y viendo, le interesa convertirse en un estudiante serio de la Biblia, en un estudiante comprometido de la Biblia, lo primero que debe hacer es comprometerse con este libro, comprometerse en conocerlo, en saber su trasfondo, su historia, su composición, cómo hoy en día llegó hasta esta forma, y esta no es la forma más moderna que tenemos de la Biblia, porque ya hoy en día contamos con el recurso de que la Biblia está en formato digital, está en un smartphone, está ¿verdad?, en la misma web, está de la manera que para nadie es una excusa que quisiera convertirse en un estudiante serio de la Biblia. Para nadie es una excusa poder accesar a este libro. Entonces, hoy consideramos este capítulo porque en el mismo el apóstol Pedro, y todos conocemos, ¿verdad?, la historia de Pedro. Pedro fue aquel joven que en su momento se llamó Simón, y en el capítulo 16 exactamente del Evangelio según San Mateo, allí Dios muestra a través del Evangelio cómo un joven, quizás sin capacidad intelectual, sin ningún tipo de preparación académica, pudo recibir la iluminación de quién era Jesús en verdad, cuando allí pudo, ¿verdad?, él decir,
la gente dice que tú eres aquello, que tú eres lo otro, pero Él dijo, tú eres el Cristo. Y cuando declara tú eres el Cristo, allí se desató bíblicamente lo que fue el momento cumbre para la revelación de lo que sería el edificio espiritual llamada Iglesia Cristiana o la Iglesia de Jesucristo. Es este mismo hombre ya transformado, ya con una asignación, con un apostolado, que comienza a darnos a nosotros pautas en el capítulo número 1 de su segunda carta, diciéndonos, tenemos una palabra profética segura. La palabra profética es la Biblia, es este libro tan poderoso, el libro más vendido en toda la historia de la humanidad. Está comprobado psicológicamente, clínicamente, académicamente, que la lectura de la Biblia produce en aquellos que nos involucramos, ¿verdad?, seriamente en conocer este libro de una manera sistemática, organizada, orientada por aquellos que ya han trazado este camino y han pasado, ¿verdad?, por lo que es este proceso de conocimiento del mismo libro. Está comprobado que la Biblia produce paz, la Biblia produce dirección, la Biblia incluso trae sanidad al cuerpo humano físico, espiritual y emocionalmente. Por lo tanto, yo creo que un libro como este merece y vale la pena dedicarle tiempo para que nosotros podamos involucrarnos en este tipo de clases. Entonces, en el material, cómo nos llegó la Biblia, vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la Biblia. Cómo fue escrita, en cuántas maneras fue escrita, a través de cuántos años se duró el proceso de recolección de los libros, de escritura. Y para ello yo le voy a pedir mucha paciencia, porque estaremos en algunos momentos, leyendo mucho, investigando mucho, que me gustaría que usted pudiera también ser diligente e indagar y buscar, constatar que lo que estamos compartiendo aquí no son datos inventados, sino datos históricamente comprobables. Así que, para ello, como dice Pedro, vamos a entender que no fue solo para Pedro la revelación, sino para santos hombres de Dios que fueron inspirados. Y hoy en día, la revelación no es propiedad exclusiva de un grupo, sino que la revelación de la Biblia es de todo aquel que quiere conocer a Dios. Dios se quiere revelar, Dios se quiere, manifestar a ti, y lo va a hacer a través de su palabra. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la revelación de Dios a la humanidad. Su autor es Dios mismo. Su verdadero intérprete es el Espíritu Santo. Y su tema central es Jesucristo. Fue creada en un periodo de 1600 años y fue escrita por cerca de 40 escritores inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia contiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. La Biblia ha dividido la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Los lenguajes originales del Antiguo Testamento son el hebreo y el arameo, y el Nuevo Testamento se escribió en griego. La Santa Biblia se ha traducido aproximadamente a más de 2092 lenguas y dialectos. La Biblia es el libro más vendido en todo el mundo y a la misma vez el más robado. En la Biblia encontramos la mente de Dios, el estado espiritual del hombre, el camino hacia la salvación, el destino eterno del pecador, la libertad y gozo de los creyentes. Su doctrina es santa, su mensaje es divino, sus historias son reales y su palabra inmutable. Léela para obtener sabiduría, créela para ser salvo, practícala para ser santo. Contiene luz para dirigirnos, alimento para fortalecernos, aliento para consolarnos.
La Biblia es el mapa para el perdido, el compás del piloto, la espada del soldado, los estatutos para el cristiano. En ella el pecador es restaurado, es rescatado de las llamas del infierno y da esperanza de salvación por la eternidad. Jesucristo es su tema principal, salvar al mundo su objetivo, llevarnos a la gloria de Dios su propósito. Ella alimenta nuestra mente, reina en nuestros corazones y guía nuestros caminos. Léela cuidadosamente, frecuentemente, con fe, en oración. La Biblia es una mina de tesoros, saludable para el alma. Da la verdadera felicidad al hombre. Nos enseña las más altas responsabilidades, nos comisiona el trabajo más grande, nos revela el mensaje más sagrado. Léela, apréndela, vívela, compártela. Salmos capítulo 12, verso 6 dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Aquí vemos el poder de la palabra, aquí vemos la potencia de la palabra. Ahí mismo en el Salmo 19, usted puede leer conmigo el verso 7 y 8, dice de la siguiente manera, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Verdad? Aquí vemos el poder de la escritura. Explico esto porque mucha gente dice: yo creo en Dios, pastor, pero yo no creo en la Biblia, porque la Biblia la escribió un hombre. Pues lógicamente, ningún animal tiene la capacidad de la escritura. No puede, qué sé yo, una mula, un burro, un buey, no puede escribir. Lógicamente, fue un hombre que le escribió, pero ¿qué tipo de hombre escribieron la Biblia? ¿Qué tipo de hombre fueron aquellos colaboradores de Dios, del Padre Eterno, en traer la traducción de un lenguaje divino, un lenguaje humano, del deseo celestial para la humanidad? Fueron hombres inspirados por Dios. Y el primer hombre que comenzó Dios a usar para escribir la Biblia, lo vamos a ver en varias citas que estarán apareciendo en la pantalla. Y aquí comienza cómo y quién inició a escribir primero la escritura. O sea, aquí se da el proceso. Éxodo 24:12, Éxodo 31:18, Éxodo 34 del 1 al 4, 27 y 28 y Éxodo 32 al 19. Por una cuestión, ¿verdad?, de tiempo, estas citas te voy a pedir que puedas poner quizás en pausa por un momento el video y vayas a tu Biblia física, o ahí mismo pues la googlees los versos y los leas, y te vas a encontrar allí con toda la trayectoria a través de la cual Moisés fue la primera persona a quien Dios llama para utilizarlo como instrumento para que se escribiera su libro. Pero inicialmente, hablándolo de forma espiritual, el primero que escribió la Biblia fue Dios. Dice que usted va a ver en la narración de estas escrituras que le he dado, que Dios tomó con su dedo y escribió en tablas. O sea, él mismo escribió. Luego Moisés, en el error que comete, ¿verdad?, se aira, rompe las tablas originales y Dios le dice: entonces, bien, Moisés, entiendo tu ira, pero ahora, por favor, alisa tú las tablas que yo volveré a escribir los 10 mandamientos. Y dice la historia aquí que Moisés se interna, ¿verdad?, en lo alto de aquella montaña por unos 40 días y 40 noches, y allí Dios le revela una serie de mandamientos, preceptos, y esa era la dinámica entre Dios y Moisés. Y esa fue siempre la dinámica entre Dios y los profetas, entre Dios y los autores bíblicos. Dios los tomaba, los llamaba, los inspiraba. Más tarde nosotros nos encontramos con esta gran verdad. Las tablas son el testimonio que Dios mismo inició, lo que nosotros llamamos la escritura. Luego los hombres fueron inspirados
por Dios a través del Espíritu Santo. Ahí vemos también más todavía en Éxodo 24:4, Jeremías 31:3. Específicamente en este de Jeremías nos encontramos un dato característico, y es que a todos los profetas verdaderos Dios les decía: escribe, escribe, porque Dios tenía un interés marcado. ¿Cuál era el interés marcado de Moisés? ¿Cuál era el de Dios con Moisés, con Jeremías, con Isaías? Es que más adelante en Romanos capítulo 15, verso 4, dice que lo que se escribió antes fue escrito para nuestra enseñanza de hoy. Por eso encontramos, por ejemplo, a Jeremías en el capítulo 30, verso 1 al 3, el profeta Oseas en el capítulo 1, verso 1, el mismo Jonás le dijo: escribe. Ahí otra vez constatamos en Éxodo 34:27 cómo Dios le habla al profeta Moisés, al patriarca Moisés. Y más adelante nosotros nos vamos a encontrar con algo que nos va a servir para comprobar lo importante que es de cómo yo sé cuáles son los libros de Biblia, los libros en la Biblia que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y nosotros vamos a encontrar, vamos a ir, por favor, Lucas 24, específicamente en los versículos 25 al 27 y 44 y 45. Y dice así: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y el 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿Se dan cuenta? Dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Recuerden que este es cuando Jesús se les revela a los discípulos en el camino a Emaús, y todavía no estaban escritos los evangelios, porque propiamente los evangelios estaban ya llevando a cabo en la persona de Jesús. Ya posteriormente los apóstoles escribirían y narrarían todos los hechos de Jesús, cómo nació y una serie de cosas, ¿verdad?, que vemos registrados en los evangelios, en el Nuevo Testamento. Entonces, pero Jesús aquí nos da a entender cuáles son, ¿verdad?, los libros inspirados por Dios y cómo Dios inspiró a los hombres que lo escribieron. El verso 44 dice: y él les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo el Señor nos da también, incluso otra vez nos recalca sobre el mandamiento, sobre el por qué. O sea, lo que me ha movido hoy a iniciar este proceso es esto: que hay muchos discípulos de las naciones, personas que necesitan, que anhelan, ¿verdad?, conocer este libro tan poderoso como la Biblia, pero, ¿verdad?, no todos tienen el acceso a una doctrina sana. Y cuando me refiero a una doctrina sana, me refiero a una doctrina limpia, una doctrina que sea básicamente apegada, cristocéntrica a la Biblia, como estamos tratando, ¿verdad?, de llevarla hacia ustedes. Yo espero que en este capítulo de introducción usted pueda, ¿verdad?, desarrollar preguntas. Puede poner las preguntas en el comentario del video, escribirnos también al correo que vamos a tener puesto para haciendo discípulos en las naciones para Cristo. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, y espero que este capítulo haya despertado el interés en usted para que se convierta en un estudiante comprometido de la Escritura. Esta es una escuela básica que es útil para toda edad. Recuerden que esta es la primera clase de una serie que vamos a tener para personas
principiantes en la Biblia, personas que quieren iniciarse en la Biblia, conocer más de este libro, saber cómo funciona esto, en qué consiste la Biblia, para qué es la Biblia, cómo vino, por qué vino. Gracias y paz, y nos veremos en la próxima clase. Dejen sus preguntas y allí estaremos respondiendo.